Estamos en la alborada de un nuevo año bíblico, por lo tanto, también seguimos en los inicios de un nuevo mes, el mes de la Aviv, la primavera, que es el mes de Nisan. Y también estamos comenzando el estudio de un nuevo libro de la Torá, el Sefer Vayikra, la ley de los sacerdotes, la Torá de los Kohanim. Y comenzamos estudiando desde el primer pasuk hasta el capítulo 5 versículo 19, la sección denominada Parashá Vayikra, que se traduce como, y llamó. Y es que la porción comienza diciendo, Levítico 1:1, Vayikra Adonai, el Moshe, llamó Dios a Moisés. Cada ocasión que Dios le hablaba a Moisés, lo llamaba por su nombre, y él le respondía, Mineni, heme aquí. Esto nos habla del tipo de relación que había entre ellos. Moisés siempre manteniendo su postura como siervo, pero Dios lo trata como a la persona en la que puede confiar. Y sabemos esto porque dice que Dios llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Y sabemos que, en el tabernáculo, Dios habla desde el lugar santísimo, y aun y cuando la indicación era de que, en esa área del tabernáculo, solo podía entrar el sumo sacerdote, y Moisés se sujetaba a esa indicación, sin embargo, Dios lo llamaba desde ahí. ¿Qué significa esto? Nos han enseñado que luego de que el velo del templo se rasga, tras la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario, que fue a partir de ese momento, cuando ya podemos tener acceso al lugar santísimo, pero vemos que Moisés, sin ser el sumo sacerdote, ni hacer siquiera labor de levita, es llamado por Dios a poder pasar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía muy claro quién era, y lo que era, un siervo. No tenía aspiraciones, ni pretensiones, ni ambiciones, solo tenía el deseo de hacer bien las cosas que Dios le indicaba, para que todo saliera bien. Esto hace que su trabajo esté limpio de motivaciones ocultas. Y eso es lo que define a Moisés, como el hombre más humilde de la historia de la humanidad. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por esa humildad, Moisés era el hombre de confianza de Dios. Por eso siempre que Dios se refiere a Moisés, le llama, mi siervo. Trataba con él como con un compañero, y hablaba con él cara a cara. Cuando el velo del templo se rasga, fue de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aunque la religión enseña que ese es un momento festivo, porque nos da acceso al lugar santísimo, lo cierto es que eso fue un símbolo de dolor, como cuando alguien se rasga las vestiduras ante una tragedia. Además, hay que recordar algo importante, que en el templo de los tiempos de Yeshua, en el lugar santísimo, ya no estaba el arca de la alianza. Sin embargo, en el tabernáculo, el llamado de Dios a Moisés desde el lugar santísimo, nos da la esperanza de que, para ingresar al lugar santísimo, no se necesita que Dios desgarre su velo, solo hay que ser como Moisés. La humildad está conectada con la santidad. En la palabra que le da nombre a este rollo de la Torá y a esta Parashá, Vayikra, aparece un simán, que es una señal en las letras. En este caso, la letra Aleph aparece más pequeña que las otras letras de la palabra. La letra Aleph es la inicial de la palabra Ani, que significa yo, lo que significa que Moisés redujo su yo personal para servir a Dios. A la Aleph pequeña se le llama Aleph Seida. Aleph en arameo significa enseñar. Saya es la palabra hebrea 6810 del diccionario Strong y significa joven, pequeño. Entonces, la Aleph pequeña significa enseña al joven o enseña al pequeño. El Mesías hace referencia a esto al decir lo siguiente en el Evangelio, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra grande en hebreo es Rab, por eso a Moisés se le llama Moshe Rabbeinu. El libro de Levítico se conoce también como la Torá de los Kohanim, y el primer tema de este libro es el de los sacrificios, los korbanot. La raíz de la palabra corbán también significa acercarse, por lo tanto, el propósito espiritual de las ofrendas para los sacrificios es para acercarse a Dios, por lo que esto se trata de un medio para despertar la misericordia de Dios, en lugar del juicio. Actualmente, nuestros sacrificios son internos, nos sacrificamos cada vez que superamos obstáculos o dificultades, generalmente puestos por otras personas. Estudiar esta porción nos instruye acerca de lo que tenemos que hacer todos los días para aproximarnos a Dios cada día. Parashá Vayikra nos habla acerca del proceso de realizar sacrificios en el tabernáculo. A la gente siempre le interesa conocer y entender el significado espiritual de las cosas,
Por lo tanto, como hoy en día no se realizan sacrificios de animales en el altar, porque no hay templo, hoy tenemos la oportunidad de poder despertar la conciencia que se activa con estos actos. Debemos de tener presente siempre que la conexión que existe entre la causa y el efecto de lo que sucede es exactamente igual a la conexión que existe entre el Creador y su creación. Siempre existe el deseo de recibir de parte de la creación, y siempre está el deseo de dar de parte del Creador. El problema está entre el bien que queremos recibir y el bien que nos conviene recibir, y ahí es donde entra el acto del sacrificio, saber conectar el efecto con nuestras causas. Se trata de no pretender recibir lo que queremos, sino de recibir con gusto lo que nos conviene. En el tiempo de Yeshua, el pueblo quería ser liberado del yugo de los romanos, pero lo que al pueblo le convenía era que el pacto fuera renovado. Por eso, en múltiples pasajes de la Biblia, se nos da la explicación de las cosas que conviene o no conviene hacer. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Dios, por los siglos y para siempre. Proverbios 17:7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si bien los hijos de Israel pensaban que los sacrificios era la acción en sí que causaba un efecto místico, en realidad era una forma de provocar la reflexión que nos lleve a un cambio de conciencia que nos permita dirigir adecuadamente nuesra vida. En Shabbat Vayikra recibimos la energía para poder encauzar todo hacia la luz del Creador y así poder permanecer siempre conectados con Dios. El hecho de más de 2000 años sin templo y por lo tanto sin el altar nos ha llevado a no estar muy relacionados con el concepto de los sacrificios y hoy en día hasta llega a aparecer un concepto de crueldad para los animales sacrificados. Sin embargo, esa idea está bastante alejada de la verdad bíblica. Con la ofrenda del sacrificio, el hombre reflexiona acerca de su conducta para cambiar sus actitudes y comportamientos y así poder acercarse a Dios. La palabra que le da nombre a este libro y a esta parashá, y que se traduce como, y llamó. Esta palabra se escribe con las letras hebreas, Bab, Yud, Kuf, Reish, Aleph. Si solo tomamos las letras Kuf y Reish, se forma la palabra, Kar, que significa frío y hace referencia a la frialdad de la negatividad. Por ejemplo, cuando una persona muere, aunque esté en un clima caluroso, el cuerpo se pone frío, esto es, porque el alma se ha ido. La frialdad de las personas se da cuando dejamos de tratar a los demás con dignidad humana y la porción de Vayikra nos ayuda a comprender el mensaje fundamental de la Torá y este mensaje trata de mostrar que tenemos alma y que esta alma se alimenta de hacer lo que dice la Torá. Y aquí hay que separar algo que pareciera lo mismo, pero que tiene un diferenciador. El espíritu se alimenta de aprender lo que dice la Torá. El alma se alimenta de hacer lo que dice la Torá, porque todo se resume en tener claro lo siguiente: no somos un cuerpo con alma, somos un alma con cuerpo. Por eso, cuando la Biblia reprende a los deseos de la carne, se está refiriendo a los satisfactores corporales, y estos son los que debemos de sacrificar ante la prioridad de las necesidades del alma. Por ejemplo, ir de paseo en Shabbat y contemplar la naturaleza, conviviendo con la familia, pareciera algo hermoso y gratificante, y lo es, pero no en Shabbat. Aquí es lo que tenemos que definir, qué es lo que vale la pena sacrificar. ¿La satisfacción corporal, sentimental y emocional, o la necesidad del alma? ¿En qué lugar de prioridad está tu alma? Cuando no alimentas tu alma, el alma se enfría, por eso, esta palabra está oculta en el llamado de Vayikra. Cuando las emociones y los sentimientos gobiernan el pensamiento, hacemos las cosas que no convienen, y se desata el caos. Pero si vivimos dándole prioridad a las necesidades del alma, cumpliremos el propósito por el cual Dios nos ha creado, ser un alma viviente. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de continuar, te invitamos a estudiar con nosotros la carrera de Maestro de Estudios Bíblicos.
Atiende el llamado que Dios te hace y dedica tu vida a enseñar su palabra. Y vive dignamente trabajando en la obra de Dios. Te ofrecemos una formación integral, pues tenemos servicios exclusivos para ti y tu familia. Pero también si te gusta ayudar a la gente y quisieras colaborar en el Ministerio de Oración y Profecía, ponte en contacto con nosotros, tenemos un lugar para ti, y será un privilegio hacer equipo contigo. En la caja de comentarios te dejamos nuestra dirección de correo electrónico y será un honor conocerte. Ya para finalizar, es importante saber que, en la cultura hebrea, se habla de la Torá a los hijos, a la familia, a los amigos, comenzando por las primeras 6 porciones del libro del Éxodo, lo que se conoce como el Shobabim, pero en las escuelas, lo primero que se les enseña es, Levítico 1:1, llamó Dios a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esto es porque, el mayor deseo de todo padre, es que sus hijos estén sanos, y en este versículo, se encuentran todas las sanidades. Como ya lo dijimos, en la palabra Vayikra aparece la letra Aleph más pequeña que las demás. Este simán nos remite a cómo Moisés se empequeñeció a sí mismo, esto es, dejando de lado su criterio personal y sus intereses personales, para poder servir a Dios correctamente. Esto es importante porque todas las enfermedades tienen su origen en la arrogancia del ego. La personalidad egoísta de cada quien es un punto de apoyo a todo lo dañino que se forma dentro del organismo, por lo cual la raíz de la sanación está en anular la arrogancia de nuestro ego. Incluso el médico o el sanador, cuando trata con humildad y delicadeza al enfermo, interesándose realmente por él, ya ahí lo está comenzando a curar, porque ese sanador o médico está anulando su ego para darle prioridad a la necesidad del paciente. No es casualidad que esta Aleph pequeña aparezca en la palabra, que hace referencia a un llamado, porque este es en realidad un llamado para que pongamos atención y nos dejemos guiar por la palabra de Dios y no por nuestro propio criterio, y el resultado es que, en más de 40 años de andar por el desierto, con toda la presión de guiar a un pueblo, Moisés nunca enfermó. Y en el Nuevo Testamento hay un caso que incluso sorprendió hasta al mismo Mesías. Mateo 8:5-13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, el llamado que Dios nos hace desde su santuario es que hagamos pequeño nuestro criterio personal y nos pongamos bajo la autoridad de su palabra, y así tendremos sanidad y acercamiento permanente con Él. Realicemos todo, sujetos a la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.